nos avergoncemos de representar esa derecha moderna. Demasiado tiempo los conservadores en la región hemos estado desamparados. Muchos de los líderes que dicen ser de derecha, pero que no lo son, no han tenido la fortaleza de luchar por nuestras culturas. Y México, pueblo de Dios, iluminar para que llegue la luz a nuestro país. Dios nos bendiga, Dios bendiga a México. ¿Qué son las derechas y cómo se conforma su cultura política? ¿Se han fortalecido en el actual contexto político del país? ¿Cómo piensan y actúan las derechas hoy? Estás escuchando Democracias en Disputa, un podcast del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Hola, estimadas y estimados escuchas, bienvenidos a nuestra temporada número 2, La Derecha en México. El día de hoy les traemos el capítulo Nuevas Derechas y Ultraderechas en México. Yo soy Israel Jurado y me acompaña en esta ocasión Roberto Osorio. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, Israel. Pues contento de colaborar aquí en esta apertura de la segunda temporada sobre las culturas políticas y democracia en disputa. Y sin duda con un tema muy interesante que tiene que ver con toca la esfera de lo político, de lo social, de lo económico, incluso de lo cultural, y que es ni más ni menos que el tema de las nuevas derechas y ultraderechas en México. Así es, pues el día de hoy iniciamos la segunda temporada de este podcast con precisamente un tema muy importante para la historia política de nuestro país, tanto en una perspectiva sincrónica como una diacrónica, ¿no? Que es pues las derechas, ¿no? El papel de las derechas, la emergencia de las ultraderechas, nuevas radicalidades que se están presentando en este panorama político y bueno, pues el papel que juegan actualmente en la construcción o en la deconstrucción de la democracia pues tan precaria que ya hemos venido tratando de construir en este país desde hace ya varias décadas, ¿no, Robert? En efecto, y muy interesante lo comentas, Israel, porque si bien es cierto el tema de las derechas está íntimamente relacionado con la democracia en nuestro país, es un tema que, si bien es cierto, estos actores políticos o estos actores sociales de grupos de derecha están en constante disputa por el cómo entender la democracia o cómo ejercer la democracia en el país, y asimismo a nivel regional, incluso a nivel internacional, y es por eso importante conocer su acción política como parte de su cultura política también. Así es. Bueno, pues justamente para poder profundizar en este tema, hoy contamos con un invitado de lujo. Perfecto. Es el maestro y amigo Abraham Nuncio. Abraham Nuncio fue director de la revista Deslinde, presidente de la Oficina de Investigación y Difusión del Movimiento Obrero y secretario del Consejo de Administración de la editorial Claves Latinoamericanas. Ha sido colaborador de Nexos, El Machete, Excelsior y de otras publicaciones de la Ciudad de México y de Monterrey. Es articulista de La Jornada y analista político en obras como Fábulas del Poder. Gracias por la invitación, desde luego, y pues con el ánimo de intercambiar ideas con ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, Abraham. Pues quisiéramos iniciar haciéndote algunas preguntas. Mira, si me permites, yo quisiera empezar con preguntarte, en el contexto político actual en México, con la disputa por las narrativas, la difusión de fake news y la abierta oposición a favor de empresas privadas, la abierta posición de muchos políticos y actores políticos públicos y privados que se han colocado a favor de los intereses de las empresas privadas, tanto en el mismo Congreso como en los espacios de comunicación. ¿Cómo definirías tú a las derechas mexicanas, estimado Abraham? Mira, hablar de derecha e izquierda requiere ciertamente una contextualización general, porque a veces solamente se la sitúa desde el punto de vista político, pero el componente económico no se puede obviar, y menos en nuestra época, ¿no? Digamos que las derechas en ese sentido, pues son fuerzas que desde la
asamblea en Francia, previa a la Revolución, pues se sitúan, vamos a decirlo que desde el punto de vista geográfico, uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿no? Entonces, del lugar donde del lugar donde se desarrolla la deliberación, ¿no? Entonces, vamos a decir que a partir pues la desaparición de la URSS, ¿no? De la Unión Soviética, pues se produce esta idea de que por un lado estamos en el fin de la historia y por lo tanto pues las ideologías pues no requieren ya de estar expresándose ni volver sobre ellas, lo cual pues desde luego es un pensamiento de derecha, es decir, la derecha se define por aquello que ha sido su oponente y por lo que puede resultarle en oposición pues a sus proyectos, ¿no? Que en nuestro país han sido diferentes los acentos que la derecha ha tenido a lo largo pues digamos del siglo XX y siglo XXI, ¿no? Aunque podemos hablar de derecha desde la postindependencia, ¿no? Desde luego ahí hay que situar a Santana y a Vidaurri y el intento de establecer indefinidamente el imperio francés, pues todo eso, ¿no? Son movimientos promovidos por la derecha. Ahora, detrás de la derecha, ¿quiénes están o cuáles son los actores políticos y sociales que alimentan las derechas? Pues es normalmente en un régimen capitalista la clase dominante, es decir, la clase que no solo tiene una influencia directa en el gobierno, sino que tiene pues los medios de producción fundamentales en sus manos. Y este es un poder. Tener los medios de producción en las manos es tener un poder, disponer de un poder. Esto normalmente no se ve así. O sea, los poderes como que se los quiso concentrar en la figura del gobierno y dejar a un lado, ¿no?, los poderes económicos como si estos no fueran políticos. No, el poder económico es un poder político y así hay que entenderlo. De tal manera que la derecha, así como la izquierda, pues surgen del sistema capitalista a partir de lo que son sus clases sociales. Si no hubiera desigualdad, si no hubiera división de clases en una sociedad como la capitalista, pues no habría, digamos, fenómenos tan marcados de derecha a izquierda, ¿no? Eso es claro. Finalmente, digamos que siempre ha habido tendencias durante la monarquía europea, porque esa fue y es la monarquía que conocemos, había, si se quiere, pues tendencias que miraban más hacia la población y sus necesidades y demandas, porque la gran división entre izquierdas y derechas es esa. La izquierda de alguna manera mira más por las necesidades y demandas de la población menos favorecida, más pobre, y la derecha mira por los intereses de los más favorecidos, los más ricos, ¿no? O sea, si ustedes quieren, es una división muy esquemática, pero es real. Yeah. Y lo podemos ver cada vez más o con mayor claridad en nuestro tiempo. Vaya, en una sociedad donde la desigualdad, y México es el principal representante de esa desigualdad en América Latina, ¿no? Pues los más ricos forman una superélite, ¿no?
mientras que los más pobres pues son la gran mayoría, ¿no? O la mayoría de la sociedad. ¿Quién es la mayoría de la sociedad? Pues los trabajadores, Sí. ¿no? En términos generales son los trabajadores. Y los que no lo son, los propietarios, los dueños de, digamos, unidades que generan rentas o de los medios de producción que generan utilidades, ¿no? Pues estos son quienes finalmente detentan un poder que les permite una gran elasticidad en cuanto al acceso de los bienes posibles, de las libertades posibles, de la defensa posible de sus intereses, de la vigilancia de sus intereses, porque los recursos, los mecanismos, la tecnología hoy sirve fundamentalmente a la derecha en su base social, que es la base que maneja la economía, ¿no? Maestro, perdón, algunos de estos elementos que ha estado mencionando son de hecho históricos, ¿no? Han estado presentes en muchos momentos, pero ha sido una muy buena definición de qué son estos grupos, cómo se definen estos grupos de la derecha. Pero yo quisiera preguntarle ahora cuál sería la diferencia para hablar hoy de grupos de nuevas derechas. Es decir, cuál sería la diferencia con los grupos más conservadores o tradicionales, más allá de esto que ya parecía evidente, ¿no? Que es uno parecía ser más conservador, pero ¿qué pasa con esta nueva derecha? Pues la nueva derecha se define sobre todo por la emergencia de la izquierda, porque de alguna manera un gobierno identificado con la izquierda llega al poder. Si no fuese así, pues no pasaría nada. Las sociedades en términos generales son conservadoras, ¿no? ¿Por qué el PRI pudo, digamos, mantenerse en el poder durante tantos años? Pues no solo porque hacía trampas en cada una de sus elecciones, como las pudo hacer Porfirio Díaz, ¿no? Finalmente, sino porque había una suerte de consenso, ¿no? Desde luego mucho más amplio después de la Revolución y la Constitución de 1917, ¿no? Que el que tuvo Díaz en su época, pues mediante el ejercicio de una violencia ejercida sobre la fuerza de trabajo, que era fundamentalmente rural, ¿no? Y ahora, pues eso cambió después. Sin embargo, vamos a decir que todavía después de la Constitución de 1917 vamos a tener a una derecha, a una ultraderecha. Esa sí fue ultraderecha porque fue una derecha armada. La guerra cristera no fue sino una derecha armada, ¿no? Entonces, para mí la ultraderecha es una derecha armada porque de otra manera yo siento que se abusa de los términos, ¿no? La derecha sigue siendo derecha mientras no acuda a la fuerza de las armas. Puede ser, digamos, una derecha más radical, como es la que tenemos ahora. Una derecha agresiva, más agresiva que antes, cuyo modus de expresarse lo permite la tecnología actual, ¿no? Las redes sociales, todo esto que permite, digamos, una mayor capacidad de fuego ideológico, por decirlo de alguna manera, ¿no? O una mayor capacidad para hacer circular el fuego ideológico. Entonces, Maestro, pues, sí. En ese sentido, en relación, usted menciona a los grupos de extrema derecha o ultraderecha. ¿Qué acciones, además de las que ya menciona, o ideologías hacen a un grupo de derecha tener una categoría en efecto de ultraderecha? Pues yo digo, los grupos de ultraderecha son armados, así como la izquierda, la ultraizquierda, pues es una izquierda armada. Es decir, no confundamos las fuerzas políticas con fuerzas políticas armadas, ¿no? Eso ya es otra cosa. Entonces,
La derecha, digo yo, radical, vamos a ponerle ese adjetivo, la derecha radical es la que conocemos hoy en día, que obviamente responde a un gobierno que no se ciñe totalmente a sus demandas y necesidades, ¿no? Porque por otro lado, pues no deja de ser un gobierno que obedece a los cánones del capitalismo, es decir, no está ni expropiando bienes, no está consolidando un Estado como el que tuvimos antes del neoliberalismo o antes pues de lo que fue posteriormente este sistema, ¿no? Donde en el PRI prácticamente, digamos que se agrupaba la derecha potencial, es decir, los empresarios, grandes empresarios, ¿no? Recordemos algunos episodios, digamos, hasta folclóricos de la vida política del país, cuando Carlos Salinas de Gortari cita a los empresarios más ricos del país y les pasa el sombrero, ¿no? Para costear la próxima campaña priista, pues, ¿no? Bueno, pues ahí está, los ricos obedecen a esa mecánica, ¿no? Y obedecen, por lo tanto, a todo lo que significa un cuerpo de leyes, iniciativas políticas, medidas, etcétera, como las que tomó Salinas, ¿no? Pues ellos estaban felices de la vida. ¿Cuál es el problema entre, y aquí lo voy a establecer algo que se sale, digamos, del esquema tradicional de análisis acerca del Estado? Para nosotros, el Estado burgués no es, o para mí, el Estado burgués no es solo el gobierno. Muchos partidos políticos en América Latina han llegado a tomar el gobierno, pero no el poder, como muy claramente lo han expresado sobre todo los bolivianos, ¿no? Entonces, García Linera lo ha dicho con mucha claridad, y otros dirigentes e ideólogos bolivianos. Tomamos el gobierno, pero no tomamos el poder. ¿Cuál es el poder? O sea, el poder del Estado está tanto en el hemisferio público como en el hemisferio privado. Pero cuando el hemisferio público, por la autonomía que tiene, ¿no? No responde a las demandas fundamentales del hemisferio privado, se producen pues, los golpes de Estado, y aquí tenemos en América Latina pues justamente los golpes de Estado de los 70 y desde los 60 para acá, bueno, mucho antes, ¿no? Maestro, ya van, de hecho, ahorita llevamos dos golpes recientes, Bolivia, el ocurrió en Bolivia y el de Perú. Y el intento en Brasil también podríamos decir que son ultraderechas, ya que es una... No, es una derecha radicalizada. Una derecha radicalizada, ¿no? Pero donde las oligarquías, digamos que adquieren precisamente una mayor radicalidad que la que nosotros les conocemos. Cuando son sus gobiernos, cuando en el discurso y en las medidas, en las políticas, digamos que obedecen no solo a sus intereses materiales, ¿no? Sino también a su discurso, a sus valores, ¿no? No se ponen sombrero como lo hizo Pedro Castillo, ¿no? En Perú. No sé, eso, ¿cómo tener a un profesor, ¿no? De formación rural en la presidencia? ¿No? Eso verdaderamente es inaceptable, ¿no? Inaceptable. Y aquí la reflexión, ¿cómo fue posible que un indio, como se le llamó todo el tiempo,
a Benito Juárez haya llegado a la presidencia de la República. Bueno, allí porque de alguna manera, en torno a Juárez, pues había todo un conjunto de intelectuales valiosísimos, ¿no? Esa era la izquierda de la época, ¿no? Y ahí Benito Juárez logró justamente de manera pues, muy inteligente conformar ese grupo y tenerlo cerca, ¿no? Para poder defender a la República, para poder defender los intereses, pues en este caso de una tendencia política, de una corriente política, ¿no? Que no veía obviamente con buenos ojos, ni mucho menos que tuviéramos un imperio mandando en México y que este imperio estuviera acompañado por la Iglesia, que es un factor que siempre hay que tomar en cuenta. Recientemente los obispos se han pronunciado, ¿no? Y se han pronunciado en contra del gobierno de López Obrador, ¿no? Por medidas que sienten que afectan a sus valores. Incluso, digamos que en contraste con la figura del Papa Francisco, de sus encíclicas, y esto que no los tiene para nada, digamos, contentos, ¿no? Vaya, tanto el Papa Juan XXIII como el Papa Francisco, pues francamente les han molestado, ¿no? Ante lo que comenta respecto al contexto latinoamericano sobre los golpes de Estado, de cómo las derechas se radicalizan para poder llevar a cabo sus objetivos políticos, que están de la mano de los objetivos también económicos, por la defensa de sus intereses particularmente. ¿Usted qué opinión le merece la derecha mexicana en relación al contexto latinoamericano? ¿Qué papel juega la derecha mexicana? Y en ese sentido, estaríamos hablando que posiblemente la derecha mexicana pudiese tomar también ese rumbo de radicalizarse en sus acciones políticas o en su discurso. Lo hemos visto, la derecha de alguna forma se radicaliza y también tiene estas expresiones o estas narrativas clasistas y racistas. Usted mencionaba ya contra aspectos físicos de los gobernantes progresistas, pero por ejemplo en el caso mexicano estaríamos hablando que la derecha mexicana estaría también podría tomar ese rumbo de radicalización. Sí, desde luego. ¿Por qué? Pues porque es un fenómeno continental. Es un fenómeno que se está presentando en Estados Unidos y al sur de México. Es un fenómeno que adquiere características continentales, propiamente dicho. Y eso obviamente es mucho más preocupante, porque las derechas, como todas las fuerzas políticas, pues tienden a establecer lazos y coinciden en lo fundamental. O sea, fácilmente el dinero coincide con el dinero y desde luego parte de esa derecha, ¿no? Se convierte en o es más bien una derecha doctrinaria que no tiene tanto que ver con el dinero, pero si el dinero logra ser representado en términos de, digamos, cobertura a determinados valores e intereses con los que se identifica un sector de la población, pues ese sector de la población obviamente responde positivamente a esa situación. Yo siempre me refiero a la radicalización en la población de rasgos fascistas que ya los va adquiriendo, ¿no? La derecha mexicana, ¿verdad? Porque no es solo la derecha mexicana, la globalización ha permitido justamente que el cruce de ideas, ¿no? sea obviamente más acentuado que en otro momento. Y nos llegan desde Europa y nos llegan desde Estados Unidos. La reunión de estas derechas que tuvo lugar recientemente en México, pues es una clara muestra de que la derecha, sobre todo la élite de la derecha, ¿no? está
tanto en Europa, para nosotros fundamentalmente desde España, siempre lo he estado desde España prácticamente hablando, ¿no? A excepción de algún paréntesis, ¿no? Pero pues siempre he estado influyendo desde España, al lado pues de la Iglesia Católica, ¿no? Y también ahora lo tenemos desde los fenómenos que se han venido presentando en Estados Unidos con la radicalización del Partido Republicano, cuyas tendencias sí tienen rasgos fascistas, porque el fascismo ya es la violencia, ¿no? La violencia física. Claro que se pasa muy fácilmente de la violencia verbal, de la violencia ideológica, a la violencia física, que no es todavía la violencia de las armas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero fácilmente se transita en un determinado momento de una dimensión a otra, ¿no? Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta porque además creo que la tendencia general será de acuerdo como lo va planteando la élite de las transnacionales en el mundo, ¿no? La de un gobierno generalizado, un gobierno global, ¿no? Pero dirigido por estas empresas que van cobrando desde luego cierta autonomía respecto de los países sede donde nacen y se desarrollan, ¿no? Pero digamos, la pelea, ¿no? La guerra, la competencia por los mercados entraña mucho más que una competencia mercantil. Entraña una competencia por territorios, por poblaciones, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues las riquezas naturales. En el último artículo que escribía yo en La Jornada me refería yo a la posición de Elon Musk, ¿no? Es decir, el hombre más rico del mundo, según algunas listas de estas que circulan y les dan promoción pues a los hombres más ricos, es el hombre más rico del mundo, el segundo hombre más rico del mundo, ¿no? Él participó, porque así lo ha declarado el actual presidente boliviano, en el golpe de Estado. Y en el golpe de Estado, claro, porque esos golpes ahora, y lo ha sido siempre, ¿no? Tienen por detrás la captura del control de ciertas riquezas naturales. Puede ser el agua, pueden ser las minas, pueden ser otros bienes, pero finalmente detrás de cada uno de esos intentos está justamente una determinada riqueza, y así el golpe paradigmático del presidente Allende, ¿qué tenía detrás? Pues justamente la captura de la economía chilena, de los bienes chilenos, de la sociedad chilena como tal. O sea, uno no puede entender cómo en su inconformidad, en su molestia, pudo haber desarrollado en 2019 una serie de movilizaciones verdaderamente impresionantes, y luego cuando llega Gabriel Boric al poder, no logra hacer pasar el referéndum para aprobar una nueva constitución. Entonces, detrás de lo que hubo de carácter netamente popular en esas movilizaciones, se disipó porque hubo la intervención de dinero de quienes lo manejan. O sea, nosotros desgraciadamente nos movemos en un ámbito sumamente quebradizo, en el ámbito electoral. Porque ahí la intervención del dinero es el que priva en las elecciones. Ya no se puede pensar en una elección pequeña para que un individuo pueda aspirar a una a un lugar pequeño, pues ahí en el municipio, ¿no? En el cabildo, un regidor, sin tener que pensar en millones de pesos. O sea,
Entonces, es el dinero el que de alguna manera está gravitando seriamente sobre la dirección de la política, ¿no? Porque no solo determinan un cierto puesto que tendrá un significado personal para el que lo persigue, sino que va a tener implicaciones directas en la política económica. O sea, ¿por qué Andrés Manuel no sube los impuestos? Digo, verdaderamente es vergonzoso que no sea así, porque dicen luego los morenistas que defienden esa situación. No, pues es que no lo sube, pero ya ha obligado a los que debían impuestos que los paguen. Pero eso no es suficiente. Mientras no haya una reforma fiscal progresiva, la verdad, los gobiernos siempre se van a ver en dificultades para atender la gran demanda en un país con la pobreza que tenemos, ¿no? Aquí en México. Maestro, pero así es en todas partes. ¿Qué acaba de pasar después del golpe en Perú? Pues que la presidenta Goulart les condona prácticamente impuestos a los más ricos. Entonces eso, si no se entiende así, no se entiende ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Entonces yo vuelvo, pues, digamos que a mi planteamiento inicial. En un capitalismo no se puede entender a la derecha ni a la izquierda si no se analiza tanto al poder político como al poder económico, que de repente son uno solo. Maestro, para finalizar esta interesante charla, me gustaría remontar una pregunta inicial. ¿Cuándo podemos hablar de una nueva derecha? ¿Es posible hablar de una nueva derecha? Pues la nueva derecha será aquella de la que habla William Robinson, ¿no? Muy interesante sus análisis. Esta nueva derecha va a estar determinada por la conformación de esa burguesía internacional que se está forjando. De allí para abajo, pues ya podemos hacer cualquier tipo de cuentas. Pero la nueva derecha va a estar determinada por esa fuerza elitista del dinero allá arriba. ¿Hablamos de una nueva derecha más pragmática? No solo más pragmática, siempre lo ha sido, pero en este caso sí. En este caso, digamos que el pragmatismo está vinculado a las finanzas, ¿no? Vivimos en una etapa de dominio del capital financiero que justamente por lo mismo ha provocado la creación de fortunas inmensas en manos de un solo hombre. O sea, un hombre como Elon Musk con capacidad ya para colonizar Marte. Bueno, si coloniza Marte, pues no esperemos que no intente colonizar todo lo que puede en la Tierra. Entonces son unos cuantos individuos y fíjense que ahora están muy vinculados precisamente al manejo de las plataformas de las redes sociales, ¿no? Uno ve los hombres más ricos en Fortune, quiero decir, en Forbes y en otras listas, pues todos son dueños de este tipo de empresas, de las empresas de redes sociales, internet, etcétera, ¿no? Así que la tecnología va estableciendo una diferencia muy clara en cuanto a la acumulación de capital, ¿no? Ha sido en estos 40 años, en los últimos 40 años, pues vertiginosa, ¿no? Y se ha potenciado de una manera impresionante. Por eso es que la derecha siempre va a estar de aquí en adelante determinada por la élite de los ricos. Pues interesantísimos comentarios, muy esclarecedores del panorama político que hemos estado observando en estos últimos años.
Y pues agradecemos muchísimo la importantísima participación del estimado Abraham Nuncio. Y bueno, pues estimados escuchas, con esto hemos llegado al final de este espacio de Democracia en Disputa. Recuerden que en cada emisión escucharemos las reflexiones de los expertos que nos permitan comprender las coyunturas políticas actuales y los rumbos que está tomando la construcción de la democracia en nuestro país y nuestra región. Perfecto. Pues agradecemos mucho al maestro Nuncio. Sin duda muy interesante todo lo que nos comparte. Me quedo con la parte en la cual él hace mucha énfasis sobre los grupos de derecha articulados a la élite económica. Creo que es un elemento importante para el análisis y para la discusión, para poder profundizar posteriormente. Sin más, también les recordamos a nuestro amable auditorio que si quieren conocer más sobre este tipo de temas o otros temas relacionados a la democracia, los invitamos a conocer la plataforma digital interactiva Culturas Políticas y la Derecha en México como Oposición, Análisis de su Cultura Política y Acción Colectiva, que bien la pueden visitar en la página del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Y agradecemos mucho la aportación que nos comparte, valga la redundancia, el maestro Nuncio. Muchísimas gracias, estimado maestro. Y pues nuestra página www.puets.unam.mx. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego entonces, gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Este podcast es parte del proyecto de investigación sobre culturas políticas y democracia, realizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM con el generoso apoyo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT. Conoce nuestro estudio completo en la plataforma digital interactiva Culturas Políticas de Grupos de Derecha en México, disponible en www.puets.unam.mx.